estábamos pensando en charla que podíamos dar aquí y decir, ¿por qué dar una charla técnica cuando podemos dar una charla de producto? Exacto. Entonces, ya que somos especialistas, Son los mejores. los mejores. Bueno, vamos a hablar de FlowUp. FlowUp es un producto que hemos desarrollado... ¿Dime? Una pregunta solo. Sí, sí, sí. Porque lleva el vídeo de corbata también. Porque el de corbata es para la cámara, ¿eh? Ah, vale. Y el otro es para A que mí me luego veáis. me doblará un gaditano. Y poner subtítulos. ¿Quién es esto? ¿En continuo? Sí, dale. Vale. Entonces, FlowUp es un producto que hemos desarrollado en Karumi, que le tenemos mucho cariño. Hemos desarrollado esto en los últimos meses del año pasado. Y básicamente esta charla va a ir de cómo hemos desarrollado todo este producto en 2 meses y cómo nos ha salido perita. Es que mi vocabulario español sale mejor cada vez. Es verdad. Primero un disclaimer, como le hemos mencionado en otras charlas, ese es nuestro caso, ¿vale? Vamos a contar lo que nos ha pasado y cómo lo hemos hecho y cómo nos parecía que era una buena idea. Después quizá nos aplicará a todos los productos que desarrolléis en vuestra empresa, en vuestras casas, en vuestros jardines o cosas de estilo, pero a nosotros no funcionó. Vale, ¿qué es FlowUp? FlowUp básicamente es una herramienta que nosotros buscábamos bastante, que era poder medir el rendimiento de las aplicaciones móviles directamente en producción. Porque al día de hoy, cuando lanzas tu aplicación a producción, pues tienes la gestión de errores que puedes reportar en Crashlytics o herramientas similares y vas viendo los bugs y vas viendo cuando crashea. Pero nunca te das cuenta cuando una pantalla va lenta, cuando está consumiendo mucho memoria, si va fallando en un dispositivo en particular, si la nueva versión que vas a lanzar va mejor o peor que la versión anterior. Todo esto lo puedes testear en tu entorno de desarrollo, pero no lo puedes testear en un entorno real. Entonces, en el entorno de desarrollo, generalmente si tienes un poco de presupuesto, pues lo que vas a hacer es mirar el top de tu dispositivo y te los vas comprando. Te compras 5 o 10 dispositivos si eres una gran empresa y ahora dices a tu batería de test, pues lo voy comparado con la versión anterior en X test de integración y voy a ver si va mejor que antes, igual o peor. Se distribuye como un SDK muy sencillo que podía añadir como una AR que está disponible en Maven Central, de forma que inicializándolo en una línea, utilizando el API key que podéis obtener dentro de la plataforma, FlowUp arranca por sí solo y no tenéis que hacer nada más. Va a sacar un montón de métricas por vosotros y una de las cosas muy importantes que comentaba David es que toda la información que tenemos, tanto del frame time de vuestra aplicación dividido por activity o a nivel global, consumo de CPU, consumo de memoria, tamaño de la aplicación en disco, tanto de lo que se escribe en el directorio de caché como la base de datos, se puede cruzar por una cantidad de información ingente. Diferentes dispositivos, elementos de, por ejemplo, el número de cores que tenga un teléfono, el modelo del dispositivo y al mismo tiempo entre versiones. Entonces, el producto a día de hoy pues es un SDK que ponéis con un wireliner más o menos en vuestra aplicación. Al día de hoy es solo disponible para Android y después tenéis accesible pues, un montón de dashboards que os dan información sobre todo tipo de datos, que sean de uso de red, que sea de uso de CPU, de UI y de memoria. Entonces, ¿dónde viene la idea y cómo hemos empezado? Hace casi año y medio o poco más, Pedro viene y, como siempre, viene con un montón de ideas y nos propone ¿por qué no hacemos un proyecto para medir cómo van de bien las aplicaciones? Y nosotros pues le damos una pensada. La verdad que en Karumi siempre hemos pensado desarrollar un producto, pero no sabíamos cuál. Hemos intentado producto como más alejado de la tecnología, como producto más para usuarios antes, pero como no nos salió muy bien y pues le dimos una pensada durante varios meses, qué queríamos como producto, no pensaba que era una buena idea, se enfocaba muy bien con lo que hacemos, que es ser especialista en aplicaciones móviles, y era, bueno, encaja bien. Ahora pues nos vamos a poner a pensar qué va a ser el producto, vamos a definir el producto y vamos a definir si lo podemos hacer. ¿Qué significaba poder hacerlo? Significaba pues medir en cuánto tiempo nos hacía falta para hacerlo, si la tecnología ya estaba lista y éramos capaces
de convertir esto en producto a gran escala. Si era un problema a resolver, si de verdad era algo que nosotros habíamos observado en server-side, que durante muchísimo tiempo el entorno en el que tú estás trabajando se monitoriza constantemente, pero no entendíamos por qué en aplicaciones esto no ocurría, porque grandes empresas que fabrican sistemas operativos, distribuyen sistemas operativos como son Google o Apple, no tenían herramientas o no tienen herramientas a día de hoy para ser capaces de saber qué es lo que está pasando en producción. Es cierto que Apple tiene Instruments, que seguro que Padrino va a decir, en Apple tenemos Instruments, y en Android también podéis medir el performance de una aplicación en local, pero es que ni siquiera midiendo el performance de vuestra aplicación local vais a conseguir unos datos fieles, porque como vosotros utilizáis una aplicación desarrollando con vuestro Nexus 5 y abriendo siempre las mismas pantallas depurando, no es lo mismo que como vuestros usuarios utilizan la aplicación. Eso es. Y la otra gran duda que teníamos para definir el producto es, ¿hay alguien de la competencia que lo está haciendo y no lo hemos visto? Entonces, pues, de todas estas dudas, pues, antes de desarrollar lo que después la versión actual de FlowApp lo llamamos más bien el MVP, lo que hemos desarrollado antes y es esta pantalla, es el prototipo, ¿vale? El prototipo, obviamente, pues como veis aquí en la representación a la izquierda, no es una cosa final, pero es más bien como una primera aproximación. Era un prototipo completamente funcional y desplegado en producción. Lo único que hicimos fue centrarnos en unos aspectos técnicos menos exigentes. Por ejemplo, el prototipo reportaba los datos constantemente, independientemente de que los usuarios tuvieran wifi o no, en lugar de almacenarlos y luego enviarlos en un batch, pero funcionaba perfectamente. No medía todo lo que medimos ahora, pero sí medíamos, por ejemplo, el frame time y el tráfico de red. Eso es. Entonces, validamos la tecnología diciendo, mira, podemos hacer un SDK en poco tiempo, en el cliente, los servidores a la época usamos Graphite, pero no importaba mucho, y ahora tenemos que buscar una solución para que esto escale y para que tengamos, podamos escalar a gran escala, con muchos usuarios, con muchos datos. Entonces, llegamos al punto donde tenemos el producto definido que queremos hacer un SDK, queremos hacer una web, queremos hacer que sea un producto final para el usuario, que se lo pueda instalar lo más fácilmente posible y que sea plug and play y puedas ver sus datos lo antes posible. Esta charla, como la hemos comentado, va a ser más de producto, de tecnología. En este slide podéis ver lo que estamos usando y usamos más cosas, pero al final la tecnología importa mucho. El reto para nosotros no era tecnología, incluso si íbamos a usar cosas que no teníamos ni puta idea cómo hacerlo, al final, como Elastic, como Play, lo montamos ahí, pero incluso si esta parte era difícil, para nosotros en nuestra cabeza el reto no estaba ahí, el reto era cómo vamos a hacer que esto sea un producto. Porque al final el importante cuando quieres hacer un producto es decir, ¿cómo definimos que esto sea útil para el usuario? Nosotros lo veíamos útil para nosotros, pero es decir, ¿cómo hacemos que esto sea útil para los demás? Y entonces vamos a ir como partiendo de la base del prototipo que teníamos, definiendo como grandes líneas sobre cómo va a funcionar el proyecto. Sí, vale. En este momento en el que estábamos del desarrollo teníamos un prototipo que no se podría distribuir a un cliente final, pero lo habíamos distribuido en una aplicación que yo tengo personal de cosas mías, de historias raras, ¿vale? Y la habíamos distribuido ahí simplemente para validar la tecnología, pero no habíamos comenzado un desarrollo real, solo había escrito código en el cliente y lo que estábamos utilizando era un backend hosteado por otra persona con un software que conseguimos integrar más o menos para ver algo de verdad, algo que pudiéramos demostrar que técnicamente el problema se podía resolver. Y ahí es cuando comenzamos el desarrollo. Ahí empezamos el desarrollo, ¿vale? Entonces, definimos como qué queremos, cuál es el objetivo ahora para la primera semana, ¿vale? Para la primera semana queremos que tener el mismo SDK que teníamos en cliente, pero queremos que el backend se apunte a nuestro propio backend. Y tener desde la primera semana poder escribir en nuestro propio backend y ver ahí datos y ver datos en producción. Ver datos con una aplicación que nosotros tenemos en producción, en lugar de usar otro servidor hosteado, pues usar nuestro propio backend donde podríamos customizar hacia el futuro. Y ahí empieza, y con esta filosofía vamos a continuar todo el proyecto, con esta filosofía de decir cuál es el objetivo del primer viernes y vamos a continuar así cada viernes a definir cuál es el objetivo del próximo viernes. En total hicimos unas 8 iteraciones. No lo quiero llamar sprint porque ni siquiera seguimos ningún tipo de metodología, lo que utilizamos fue una cosa que no es demasiado común a veces, que es el sentido común. Hacíamos ciclos o iteraciones de desarrollo de una semana
y lo que hacíamos era intentar aportar valor de una forma u otra con objetivos muy pequeños de cara al viernes. De hecho, habían hitos que no conseguíamos cumplir y replanificábamos constantemente cambiando el producto, ¿vale? Pero eso no era el problema, lo que queríamos era iterar muy rápido para poder obtener feedback a todos los niveles. De hecho, pensad que tuvimos 8 iteraciones porque el tiempo que teníamos para dedicar al proyecto fueron 2 meses y no había más, que en comparación con los ciclos de desarrollo de empresas donde nos hemos integrado era muy poco tiempo. Cuando hablábamos con la gente de 47, con la gente de Joan Talent, la gente de Chiquísimo, Help Scout, nos decían, pues tu prototipo va a poder salir puesto en producción dentro de 15 días y eso para nosotros era el 25% del tiempo que teníamos del desarrollo. Y eso es muy importante a la hora de cómo estábamos trabajando. En esta gráfica, este dibujito, habréis visto muchos similares, pero de verdad nosotros, yo creo que conseguimos hacerlo. Es decir, bueno, pues de no tener algo que funcionara del principio a fin. Para nosotros, ¿a qué correspondía? Pues al principio del proyecto teníamos algo que escribía en nuestro propio backend, pero solo para nuestra propia aplicación. No había gestión de API keys, no había sistema de API autenticada, la API tenía un set limitado de datos, la base de datos era fijada, no teníamos un sistema de escalabilidad, pero escribíamos en nuestra propia base de datos y éramos capaces de pintar gráficas. Entonces, al principio era, pues sí, era como muy sencillo, pero cumplía el requisito. El requisito era poder analizar datos de la aplicación. Y como vayan pasando las semanas, pues vamos añadiendo funcionalidades de decir, vale, ¿cuál va a ser pasar de A a ser multiusuario? ¿Cuáles son los retos para pasar a multiusuarios? Y en las siguientes semanas vamos a introducir, pues, primero pasar a multiusuario simplemente con los dashboards. Y que cada uno se pueda registrar automáticamente, crear una cuenta y que se pueda pasar con los dashboards. Después vamos a poder gestionar que todos los que vienen de un mismo dominio, por ejemplo, todos los que venían del dominio 47 Degree, pues cuando se conectan se accede automáticamente a los mismos dashboards. Y vamos así incrementando las cantidades de funcionalidades sin nunca perder que una semana detrás de otra vamos siempre teniendo el sistema en producción, funcional, y bueno, obviamente mientras lo estábamos desarrollando era muy importante, quiero decir, nos daba igual que se cayera todo, hemos resetado base de datos, borrado código y reinstalado servidores, pero eso nos daba un poco igual, lo que era importante era, mira, ¿cómo podemos tener feedback lo antes posible? Y feedback lo antes posible para nosotros era decir, mira, tenemos 2 meses de desarrollo, eso significa que dentro de un mes yo quiero estar en producción. ¿Y cómo estamos en producción? Pues llamamos a todos los amigos que conocemos y decir, mira, ¿cómo te podemos convencer de poner nuestro SDK en tu aplicación cuando estás desarrollando para tener feedback, para que nosotros tengamos datos y en cambio pues te vamos a dar acceso al dashboard y que veas tus datos? Sí, algunas de las cosas que hicimos eran bastante pragmáticas. Por ejemplo, durante la segunda iteración, las cuentas que utilizaban los usuarios para entrar dentro de la plataforma estaban creadas a mano por nosotros. Éramos David y yo dando de alta correos de gente que conocemos simplemente para darle acceso y enganchando sus usuarios con las organizaciones donde estaban sus datos. Era muy manual, era multiusuario, pero no había formularios de creación, pero nos daba igual, lo importante era que la gente pueda acceder y creamos nosotros todas las cuentas. Algunas versiones las distribuimos haciendo sampling group desde el cliente por si teníamos algún problema y por supuesto protegido con un feature flag por si había algún tipo de problema relacionado con el SDK en cliente o con el servidor, que eso no afectara a la gente que nos estaba ayudando. En este caso, por ejemplo, la gente de Joan Talent, la gente de 47 y Chiquísimo, y bueno, por supuesto Help Scout nos fueron de gran ayuda, nos cedieron su código hasta un punto de que hubo gente como el proyecto de Ninecards, que si no tenéis la aplicación descargada deberíais, que ha decidido hacer sus datos de performance públicos, puesto que el proyecto de open source también creen que los datos deberían serlo. Y eso nos ayudó muchísimo porque el ciclo de feedback que teníamos era muy alto. Y entonces, al final del primer mes teníamos el SDK integrado y la cosa decimos, joder, es que nos gustaría tener datos de producción. ¿Cómo conseguimos datos de producción? Y vemos que, bueno, ahí se nos agota un poco el tiempo porque los ciclos de release son mucho más largos que los nuestros. Pero bueno, buscamos eso, como Pedro acaba de comentar,
soluciones alternativas, pidiendo, a ir haciendo demo con la gente, sentarse con ellos, pedir, y ahí nos alejamos un poco y en lugar de implementar la solución vamos hablando con otras empresas a ver si están haciendo cosas similares, amigos que tenemos en otras grandes aplicaciones, ver, mira, ¿estáis haciendo las mismas cosas en SoundCloud? ¿Estáis haciendo las mismas cosas en Spotify? Bueno, en Twenty obviamente lo estaban haciendo la misma cosa y ahora como, vale, lo estáis haciendo un poco con un objetivo diferente que el nuestro, pero vemos que estamos en el camino. Ahí hay algo, quizás tenemos que continuar y cómo refinar el producto. Bueno, quizás volver sobre el feedback. El feedback es muy importante. A veces habríamos tenido que filtrarlo un poco. La verdad que no hemos filtrado nada, hemos cogido todo el feedback a pecho y hemos cambiado todo lo que pudimos y todo lo que nos daba tiempo. Sí, parte del feedback que se nos dio era feedback correcto, pero nosotros lo aplicamos cuando no debimos y nos costó casi el 25% del tiempo de desarrollo de uno de los ingenieros, que fue un cambio que se hizo en el SDK por un buen consejo, pero que no tendríamos que haber hecho en ese momento. Nosotros decidimos hacer un cambio en el SDK por motivos de tecnología y no deberíamos haberlo hecho y eso nos costó 2 semanas de desarrollo y de una persona. Y éramos 2 personas durante 2 meses trabajando, o sea, bastante tiempo. No sé, Fue culpa nuestra. sí, fue culpa nuestra completamente. No sé, todo esto es agilismo, sí. Todo esto es agilismo en el sentido, para nosotros era hacer las cosas que se podían cambiar rápidamente y iterarlas. Obviamente no hicimos ni stand-up ni nada de todo esto. ¿Y por qué todo, en un sentido, por qué todo esto funcionó? Porque desde el principio sabíamos que el 30 de noviembre pues acababa el tiempo y teníamos que volver a hacer otras cosas y entonces teníamos que sacar con esto sí o sí. No en el sentido que había que echar horas, pero en el sentido que teníamos que cortar funcionalidades todas las que podíamos para sacar. Y sabíamos también, habíamos definido un límite por abajo. Si hay alguna funcionalidad que no podían entrar, pues considerábamos que el proyecto necesitábamos como reinversión. Necesitaba quizás 2 o 6 meses más de funcionalidades, pero eso no lo podíamos evaluar hasta que llegamos a este punto. Básicamente, como no podíamos mover la fecha digamos, de entrega del proyecto como tal, lo que hicimos fue quitar funcionalidad, como por ejemplo, solo se puede hacer single sign-on con Google a día de hoy, cuando lo podríamos haber integrado con GitHub o con Twitter, y tomamos algunas decisiones, muchas métricas que podríamos haber implementado se cayeron y cosas así. También el marketing. El marketing para nosotros no es que no salió mejor, pero lo pensamos desde el principio. No es que nos pusimos 2 meses a desarrollar y nos dedicamos a esto. Todo el rato pues nos dedicamos a montar la web a la vez que estábamos desarrollando, pensando cómo lo podíamos promocionar, pensando en la publicidad y pensando todo cómo podía llegar a un final de un MVP con un producto definido. Y al final, para comentar, saber si un producto está acabado o no, cuando os hacen crítica porque las cosas no están funcionando, pues cogerla y evaluarla. Pero al revés también, cuando os piden más funcionalidades es que generalmente estáis en el buen camino. Significa que lo que habéis desarrollado está guay y quieren más cosas relacionadas con lo que tenéis. Pues ya está. Muchas gracias. Me he pasado de tiempo, pero si alguien tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo decisteis al principio que realmente había una necesidad para esto? O sea, ¿fue vuestra intuición? ¿Realmente lo hace con gente? ¿Disteis que sí que era algo que interesa? Por 2 cosas. Como lo comenté, pues uno es porque es una necesidad que nosotros teníamos y pues para la asociación, hablando con los demás desarrolladores, a ver si es algo que podía ser interesante. Y 2, era en empresa como un tamaño suficientemente grande para tener equipo dedicado a desarrollar software parecido al nuestro, preguntamos si lo estaban haciendo. Si gente que conocíamos en empresa grande del tamaño de SoundCloud, donde se estaba haciendo cosas parecidas en vuestras empresas, o Twenty. Twenty sabíamos que se estaba desarrollando algo muy parecido. Entonces, si sabes que este tamaño de empresa lo está haciendo, pues quizás apuntaste a una necesidad. Ahora no sabemos si hemos acertado completamente, pero ahí estaba nuestra suposición. Yo tengo otra pregunta. Y al final de cada semana,
todo el feedback que recibíais, de lo que habíais visto, ¿cómo decidíais qué hacer las siguientes semanas? O sea, ¿cómo priorizabais? Todo lo que podíamos conseguir hacer en una semana. Eran básicamente, filtramos por quick wins y por cosas que eran, esto tiene que estar o el proyecto no puede salir. Por ejemplo, si alguien nos pedía hacer registro con Google Plus y no lo teníamos, pues pasábamos, era como, esto no es relevante. Pero si alguien nos decía, tío, si no eres capaz de medir el frame time de mi pantalla y decirme qué pantalla es, no lo voy a poner, pues consideramos que eso era importante. Y luego habían algunas cosas como muy rápidas que sí podíamos hacer, como mejoras en la landing, o escribir algún blog post para intentar promocionar, o hacer mucho ruido por Twitter, que eran cosas muy rápidas que podíamos hacer. Además, al final de las iteraciones, los objetivos que nosotros planteábamos no eran demasiado locos. O sea, yo recuerdo algunas semanas que el objetivo lo poníamos en el canal de Slack que teníamos del proyecto, arriba tienes como una zona que es como el topic. Y uno de las semanas era que la web no de puto asco o algo así. Sí, sí. Y hicimos lo que pudimos. ¿Había una pregunta por ahí? No, mi pregunta es, una vez que yo tenía definido qué es lo que queréis hacer, ya habéis hablado un poco para ver si podía llegar a convertirse en un producto, ¿quién y cómo habéis decidido hacerlo todo en 2 meses? ¿Por qué 2 meses? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 6? Bueno, básicamente yo, y con la ayuda de Jorge, quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué 2 meses? Básicamente es una cuestión de presupuesto. No tenemos fondo, no tenemos inversión y hemos elegido pues tener esta libertad de elegir, de invertir nuestros propios fondos. Y hemos trabajado en este proyecto no en tiempo libre, pero sabiendo que hemos renunciado a hacer otras cosas, trabajar para otros clientes y dedicarlo a esto, porque creíamos en este proyecto. Después, ¿cómo se decide? Pues se decide en muchas cosas. La verdad que no he hablado aquí de números, pero has hecho muchas funciones antes de empezar mismo el proyecto. Es decir, ¿cuántas empresas desarrollan aplicaciones al día de hoy? ¿Cuántas pagan? Pues buscar información sobre cuántas pagan herramientas similar, por ejemplo, cuántas pagan por integración continua por un servicio externo. Evaluar todo este tipo de público para poder imaginarte cuál es la cantidad de gente que podría usar tu software en un mundo imaginario hacia futuro. Y en base de estos datos, pues te haces una idea si esto vale la pena o no. Sí, aquí hay 2 cosas importantes. Una es lo que dice, nosotros en Karumi siempre desde el principio, nuestra idea es todos los años dedicar como 2 meses a hacer algo, ¿vale? El primer año hicimos bastante open source, sacamos Dexter, sacamos Rossi, sacamos algunas librerías, y luego este año nos apetecía, llegó el producto propio y lo sentamos y dijimos, ¿qué hacemos este año? Hostia, esta idea parece que está guay y tal, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nosotros, bueno, yo esto siempre lo habéis hablado, o a mí o a David, que es un MVP tiene que durar entre 2 y 3 meses. Si no eres capaz de tener nada en la calle entre 2 y 3 meses, estás perdiendo dinero, porque va a ser muy difícil recuperarlo luego, porque vas a tener que pedir mucha financiación para hacerlo. Entonces, claramente era como, bueno, vamos a ver cómo nos podemos permitir 2 meses, no 3, por el dinero que tenemos que invertir al año, el dinero que tenemos que mantener y tal, pues vale, tenemos 2 meses de 2 personas, ese es el tiempo que tenemos, y ya tenemos que ver qué somos capaces de hacer en 2 meses. Y luego lo que dice él, luego evaluar cosas, por ejemplo, pues poder saber cosas que cuando tienes un producto es jodido, como el pricing, ¿cuánto vale esto? ¿A quién lo vendo? ¿Quién se lo puedo vender? ¿Cuánto tengo que facturar para poder seguir con el proyecto? ¿Cuánto tengo que ganar para que sea sostenible? Esas cosas son cosas que no es así, no es así, te levantas un día y dices, esto va a valer tanto, sino que hablas con mucha gente, te reúnes con un montón de peña, ves competencia, ves cuánto vale el software más o menos parecido y ves un montón de cosas. Y lo mismo, por ejemplo, con el cuánto te cuesta, porque al final en una empresa tienes que evaluar el dinero. O sea, supongo que la gente de 47 también habrá evaluado cuánto les ha costado, por ejemplo, hacer Ninecard, ¿no? El dinero que han invertido en Ninecard es dinero que invierten, basta que gastan para, pues en su caso, es para decir, la tenemos gigante, somos la leche, ¿vale? Somos la leche, somos capaces de hacer una aplicación Android que va de puta madre en escala, ¿sabes? Entonces eso es también cosas que hacen, ¿no? También elegimos este proyecto, perdona que te corte, Sí, sí. es que si no se me olvida. También elegimos este proyecto porque una de las consecuencias o una de las cosas que podría pasar era que el proyecto fallara. Todavía no podemos decir si el proyecto es un éxito o ha fallado, pero aunque fallara, la idea refuerza la idea de Karumi como un estudio técnico dedicado a la calidad del software. Por lo tanto, no perdíamos nada por el camino. No solo aprendíamos a hacer un producto y todo lo que ello conlleva, a nivel técnico también hemos aprendido un montón, sino que reforzábamos la idea de la empresa
como alguien que se preocupa por la calidad, porque es una herramienta para medir la calidad de una aplicación. Y otro punto importante que hablabas del timing es que se tomó una decisión que para mí fue ejemplar. No fueron, esto lo vamos a hacer en 2 meses y lo vamos a hacer así en 2 meses porque sí. Fue, esto lo vamos a hacer en 2 meses porque el estado de la empresa actual es este y vosotros, que sois los que lo vais a hacer, tanto David en este caso, que es founder de la empresa, como yo que soy empleado, si no queréis hacerlo porque creéis que los tiempos no son asumibles o por el motivo que queráis, no lo hacemos. Y eso para mí fue ejemplar. ¿Cuánto tiempo dedicáis al mantenimiento ahora mismo? Pues yo hago customer care de vez en cuando. Si tenéis un problema, que contesta Sí. soy yo. Una pregunta. Contestamos rápido a Edu, muy poco. El objetivo de este año principalmente está invertir en marketing. Todo es invertido en AdWords y evaluando todas las acciones de marketing que podemos hacer dentro del presupuesto que nos hemos asignado. ¿Habéis pensado buscar financiación externa para poder dedicar más tiempo al producto o lo queréis tener ahí como un escaparate? Te puedo contestar de forma corta y después, si quieres, después de la charla lo hablamos en largo. La respuesta es al día de hoy no, pero simplemente porque queremos tener control sobre el producto. Sí, luego hay una cosa muy importante que durante la financiación parece que es, llegas a casa de Paco y llamas a Paco, oye, Paco, ¡El financiador! ¿sabes? De financiación, y no, es o sea, levantar una ronda es un trabajo de una persona 6-7 meses. O sea, es una cosa que tienes que tener a alguien 7 meses y alguien que sepa, porque a lo mejor si voy yo, pues, o sea, es como... ¿qué Que dinero vuelves pido? con calderilla. ¿Qué dinero Ya que puedo las para mi judías, negocio? Pues, Sí, perdón. Una pregunta. ¿Tenéis charlas técnicas sobre FlowUp o tiene sentido hacer charlas técnicas sobre la tecnología de FlowUp? Podríamos empezar a hacerlo. De hecho, una de Podríamos, las sí. decisiones que tenemos pendientes ver es si el SDK de Android lo vamos a hacer open source o no. Jorge está preparando una charla bastante interesante utilizando FlowUp y hemos publicado bastantes artículos dentro del blog de la empresa a nivel divulgativo. De hecho, cogimos Twitter y gracias a Sergio, que tuvo la fantástica idea de inyectar el código después de desensamblar y volver a ensamblar Twitter, hicimos un análisis de una auditoría de rendimiento de la aplicación de Twitter. El problema es que el marketing no nos salió tan bien como nosotros queríamos. Estamos muy acostumbrados a que cada vez que publicamos un artículo divulgativo nos coge el Android Weekly y nos publica en su lista y lo reciben 40 o 48 mil personas. Pero en el momento en el que estamos intentando vender un producto a través de un artículo divulgativo, la persona que lleva la Android Weekly decide que no se promociona, a no ser que pague, por supuesto. Voy por la línea de que veo un poco la problemática de que necesitáis marketing, pero no tenéis equipo de marketing. Eso es. Ni puta idea de marketing tampoco. En ese punto hemos estado a 47 degrees un montón de años. Y nosotros lo que hacíamos era una cosa que llamábamos marketing técnico, que era hacer lo que vosotros sabéis hacer lo mejor, que es dar charlas, training y demás. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos preparando, ¿eh? Entonces, O sea, empezamos con los blog posts, Jorge va a empezar con las charlas. Un ejemplo. ¿Eh? Esto es un ejemplo de marketing técnico. Claro, pero bueno, pero no... O sea, yo voy más... Sí, sobre la tecnología. Yo voy más orientado a... Si tú quieres hacer que tu target de cliente, por ejemplo, o sea, las grandes compañías, tú perfectamente puedes hacer un meetup dentro de 20 contando la tecnología mágica de Black Power que tiene Que lo es, FlowUp. lo es. lo es. Y por ahí puede salir una cadena de favores o una cadena de personas que consideren FlowUp como una alternativa de licencia o lo que sea. Pues ya está. Muchas gracias.